Gloria al Señor. Amén, Vamos a aleluya. ver la palabra de Dios, hermano, ahí en el Evangelio de San Lucas. Aleluya. Capítulo 6. Verso 37. ¿Qué dice? Sí, por favor. Amén. Aleluya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Así es. Bien. El tema que tenemos hoy se llama la falta de perdón. ¿Sí? Vamos a regresar un poquito después a este tema, a este verso. Sí. Pero vamos a darle gracias al Señor por su misericordia, Amén. por su grande e infinito amor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre Dios. Bendice tu palabra en todos los que le escuchen, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias, Padre Santo. Lactos produce continuará. Una de las formas de tratar las heridas del alma, hermano, es el perdón. Si no hay perdón en el alma, no hay sanidad. Y tiene que haber perdón. Sí. Solo el perdón trae verdadera paz. Así es. Solo el perdón muchas veces traerá verdadera libertad. Hay quienes acuden únicamente a la oración para ser libres. Y no es que se menosprecie la oración, pero para ser libres de la amargura, el enojo, rechazo, todo eso es necesario el perdón, hermano. Amén. Muy bien. Pero ¿cómo vamos a perdonar? Vamos a perdonar como Dios quiere. Como está escrito en la Biblia, ¿no? Amén. Porque Él dice, te perdono, pero no olvido. Te perdono, pero ya no me vuelvas a hablar jamás. Porque tienen miedo de ser heridos nuevamente. Pero no saben que Dios tiene una bendición para el que perdona. Hay sanidad. Amén. Aleluya. Hay sanidad, sí. Veamos cómo es perdonar como Dios. Efesios capítulo 4, verso 32. Aleluya. Efesios 4. 4:32. Adelante. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Muy bien. Esa cita bíblica muestra que debemos perdonar como Dios perdonó. Es el modelo. ¿Sí? Déjenme recordar, hermano, que en otro tiempo nosotros estábamos alejados de Dios por el pecado. Jesús vino a quitar esa pared intermedia entre Dios y el hombre y la humanidad. ¿Sí? Me dio su cuerpo, o sea, en intermedio fue el Señor. Mediante su cuerpo tenemos paz para con Dios, ¿sí? Porque éramos enemigos de Dios por causa del pecado. Así es. Dios, que es rico en misericordia, nos perdonó. Dios, que es rico en misericordia, envió a su Hijo para que por medio de su sacrificio obtuviéramos el perdón. Amén. Miren lo que dice ahí mismo en Efesios 1:7. Y también busquen, Nehemías 9:17. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos el perdón. Sí, a eso es. Pero Nehemías capítulo 9, versículo 9:17. Aleluya. Nehemías 7. 9. ¿O 9? 9:17. Ok, amén. ¿Qué dice? No quisieron
se acordaron de sus maravillas que con ellos antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonó a pesar de ser infieles. Dios perdona, porque el amor de Dios es muy grande. Sí, ahora dice, en él hay perdón. Colosenses 1:14. Colosenses 1:14. Sí. Amén. Adelante. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y 1 Juan 1:9, un texto muy conocido. Muy conocido, hermano. Sí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Cuando Dios perdona a alguien, y miren que todos pecamos, porque todos pecamos, ¿eh? Amén. Pero cuando Dios perdona a alguien, a Él se lo perdonamos. Sí. Mira lo que dice Isaías 43:25. ¿43? 25. Amén. Sí. ¿Qué dice? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y no me acordaré de tus pecados. Uh-huh. Él se olvida. Nada más que el ser humano no quiere olvidar. No. Ese es el error. Donde mucha gente está mal por no querer olvidar como el Señor. El Señor olvida. Veamos ahí en Hebreos capítulo 8:12. Hebreos capítulo 8, verso 12. ¿8:12? Sí. Amén. Porque seré propicio de sus injusticias, de sus pecados y de sus iniquidades. Vuelve a decirnos ahí que no se me va a acordar los pecados y las iniquidades. Uh-huh. Su misericordia es tan grande que cuando venimos ante Él con un corazón arrepentido, nos recibe sin importarle nuestra condición. Uh-huh. Sí. Él nos recibe así, nos acepta como somos. Amén. Amén. ¿Dónde estarán los límites? Se me perdió. Aleluya. Vemos a vayamos otra vez no tienes la primera vez, a Lucas, capítulo 15, verso 20. Sí. Verso 20. Amén. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Aleluya. Qué dolor tan grande habrá sufrido, hermano, el padre al ver que su hijo se fue. Sí. Uh-huh. ¿Qué le dijo el hijo? El verso Padre, he pecado. Sí. ¿Sí? Sí, es del 18. ¿A dónde dice que va a ir? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué sigue el otro?
Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Aleluya. Es el amor de Dios, hermano, tipificado en el Padre, en el Hijo pródigo. Esta versión dice: los jornaleros, y así lo hizo. Cuando todavía estaba lejos, el padre lo vio acercarse, lleno de compasión, corrió, lo abrazó y lo besó. Y le dijo el joven: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dijo el joven: ya no soy digno que me llames hijo. Pero ¿qué dice el padre? Pronto, lo interrumpió el padre, dirigiéndose a sus esclavos: traigan la mejor ropa que encuentren y póngansela, y denle también un anillo y zapatos, y maten el becerro más gordo. Tenemos que celebrar esto. Este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y apareció. Aleluya. Mucha gente que se sale de la casa del Padre se muere, se pierde. En la casa del Padre hay vida, en la casa del Padre hay sustento, en la casa del Padre está la presencia de Dios. Amén, aleluya. Pero que se sale de la casa de Dios empieza a sufrir una muerte espiritual terrible, muy terrible, hermano. Él ya consideraba muerto a su hijo. Amor tan grande, y es más grande el amor de Dios. ¿Cuántas veces nos ha perdonado a nosotros? Amén. ¿Cuántas veces ha pasado por alto la indiferencia, la apatía, la negligencia de su pueblo? Sin embargo, Él permanece en su lugar, siempre sigue siendo fiel. Así es. Bendito Dios. ¿Cuántas veces, como humanos que somos, hemos fallado, hermano, una y otra vez? Y si bien, cuando venimos ante Él con un corazón arrepentido, nos recibe sin importarle nuestra condición. Al Padre tampoco le importó que su hijo venía con harapos, maloliente. No le importó. No le importó. Como humanos, ¿cuántas veces Dios nos ha perdonado? Como humanos que somos, hacerlo más de una vez resulta difícil. Sin embargo, esta es la fórmula celestial, porque dice, mira lo que dice Mateo 8:21. Mateo 8:21. Mateo 18:21, ¿qué dice? 18:21. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso... Sí, el 21, ¿no? Hasta el 7, sí, hasta el 22. Ya leí el 21 sí, y el 22, ¿le sigo? Sí, no está ahí. Dice: ¿cuántas veces debo perdonar a un hermano que haga el mal contra mí? ¿Debo perdonarlo 7 veces? Jesús le respondió: perdónalo hasta 70 veces, 7 si es necesario. Debemos entender, o hasta cuándo entenderemos, hermanos, que debemos perdonar sin estar contando. Ya va una vez que me ofende, ya con esta van 2 que me hacen lo mismo, y no se ha cansado de ofenderme, y no se ha cansado de faltarme el respeto, pero debemos entender que según lo que le respondió Jesús, todas las veces es todas las veces que sean necesarias, ¿sí? Todas las veces que sean necesarias, ¿sí? Sí. ¿Se acuerdan de los hermanos de José, que lo vendieron como esclavos? Sí. Como ejemplo, nosotros también debemos perdonar a todos los que nos hacen un daño. Así es. Y de ejemplo de cómo debemos perdonar son los casos de José, quien es tipo de Cristo. Génesis 50, versos 19 y 20. Amén. ¿Qué dice? Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios?
Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo... ¿Es ese? Sí, encaminó bien. Ok, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Dice cuando, qué desgracia para el papá de José cuando le dijeron que su hijo había muerto. Qué dolor. Sin embargo, había un propósito. Tuvieron que pasar muchos años para que viera el resultado de aquel suceso tan desagradable que fue de haber vendido a su hermano a los amalecitas, a aquellos hombres. Pero había un propósito de Dios ahí con sus hermanos. Él no guardó rencor con sus hermanos, ¿sí? Y también la parábola del hijo pródigo, él no puso condiciones, sino que dice, lo besó una y otra vez. Amén. Vamos a ver lo que produce el perdón. Tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el de los deudores citado en Mateo 18, 27. ¿Se acuerdan de ese rey? Sí. Mateo 18, 27. ¿28? 18, Ah, 27. 18. Amén. Sí. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Sí. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron que pidieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándolo su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también ser misericordioso de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Sí. Es un claro ejemplo de que nosotros tenemos que perdonar. Amén. Y le voy a leer esta versión que me parece muy adecuada. Es una versión popular, dice, y me gusta. El reino de los cielos puede compararse a un rey que decidió arreglar cuentas con sus súbditos. En el proceso le trajeron a uno que le debía 100 millones de pesos. Ándale. Como no podía pagarle, el rey ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y sus posesiones. Pero el hombre se tiró de rodillas delante del rey y le suplicó, Señor, por favor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey conmovido le soltó y le perdonó la deuda, pero cuando aquel mismo hombre salió de ahí, fue donde estaba alguien que le debía 20,000 pesos y agarrándolo por el cuello demandó pago inmediato. El hombre se tiró de rodillas delante de él y le suplicó, ten paciencia y te lo pagaré todo. Las palabras que le dijo el rey. Pero su acreedor no quiso tolerar la demora y lo hizo arrestar y meter a la cárcel hasta que la deuda quedara completamente saldada. Los amigos del encarcelado, entristecidos, fueron a donde estaba el rey y le contaron lo sucedido. El rey, sin pérdida de tiempo, mandó llamar al hombre que había perdonado. Malvado, perverso, le dijo, así que yo te perdoné aquella deuda espantosa porque me lo pediste y no pudiste tener misericordia del otro como la tuve de ti. Tan enojado estaba el rey que lo envió a las cámaras de tortura hasta que pagara el último centavo. Así hará mi Padre Celestial a que se niegue perdonar a algún hermano. Mira, hermano, para avanzar un poquito más, dijimos que íbamos a regresar al primer verso. De esta manera, hermano, dice Lucas 6:37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Si no se perdona, hermano, si una persona no perdona a otra, se va a ir al infierno. Así de sencillo, se va a ir al infierno si no perdona de todo corazón. Amén. ¿Sí? Acá nos están dando a la última, ¿verdad? En el verso 34.
que los enviaron a las cámaras de tortura hasta que pagara el último centavo. Es una figura. Porque ahí no va a valer dinero. En lo físico sí. Meten a la cárcel, salen, cuando no es cadena perpetua. Pero cuando es en lo espiritual, hermano, jamás van a salir bien. Sí. Aleluya. Entonces, vamos a ver. Vemos que el rey soltó a su deudor. Esa palabra de soltó en el griego es aphesis, que denota un despido, una liberación. Es traducida generalmente como perdón. El siervo de aquel rey quedó libre de cancelar las numerosas. Lo colocó en una posición de confianza nuevamente. El hecho de haber sido perdonado lo colocó en una posición de confianza nuevamente. Cuando Dios perdona a una persona que ha pecado, la vuelve a restaurar otra vez en calidad de hijo, como el padre a su hijo, al hijo pródigo. Lo volvió a poner en su lugar, como hijo de la casa, le dio su anillo, le dio todo lo que tenía, todo lo que tenía que darle, ¿sí? Sus derechos, pues, como hijo. Amén. Pero al igual que este siervo a quien perdonaron 10,000 talentos, hoy muchos de nosotros no podemos o no queremos perdonar una cantidad inferior. Esas pequeñeces, ofensas, lo que haya sido, que alguien nos hace, ¿cuántos de nosotros echamos a la cárcel a otros? Porque no hacemos misericordia como también nos la han hecho a nosotros. ¿Y cómo es que la ponemos en la cárcel? Los angustiamos. O una persona angustia a otra, me tienes que pagar. Y está angustiada aquella persona porque no tiene cómo pagar. Eso es echar a la cárcel, hermano. Cuando no nos echaron, sino que nos dieron el perdón, ¿sí? Mientras no, inclusive aún cuando la persona haya fallecido, puede ser que lo que nos esté afectando sean cosas que hicieron o nos dijeron en el pasado. Esas cosas son muy fuertes, ¿sí? Pero si no las sueltan, si no se liberan de eso, van a estar sufriendo mucho. Cuando alguien o algo nos causa una herida en el alma, la mayoría de veces optamos por resolverlo terminando con la relación, no dirigiéndole la palabra o alejándonos. Inclusive optan por vengarse. Sin embargo, esto no alivia el seguimos ligados a esa persona, pues difícilmente olvidamos lo que nos han hecho. En el Evangelio de Juan, capítulo 20 y verso 23, se nos dice que a quien remitamos los pecados, no el pecado les serán remitidos, y a quien se los retengamos, no les serán perdonados. Juan 20, verso 23. Amén. ¿Qué dice? A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los detuviereis les son retenidos. Cuando una persona no acepta el perdón, esa persona se queda atada con la otra. Una atadura imposible de romper si no hay perdón. Solamente para que se desligue, para que se quite esa cadena, se tiene que perdonar, se desligue. Nuestra actitud debe ser como la del Señor Jesucristo. Debemos perdonar de corazón. Así es. Lucas 23, 34, ¿le vemos? 23, 34. Sí, ¿verdad? Ya. En la última parte, ¿verdad? Así vosotros debéis de perdonar de todo corazón a vuestros hermanos. 23, 34. Sí, en la última parte. Y él dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres. ¿Es esa? 23, 34. Lucas 23, 34. Sí, ¿qué es? 23, 34. Y Jesús decía, Sí. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ajá. Sí. Sí, esa es ahí, ¿verdad? Sí. 23, 34. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los que te ofenden no saben que están mal o es común, es normal. Pero si tú sabes que si no perdonas,
no te perdonan, tú tienes que hacerlo. Sí. ¿Sí? Tienes que hacerlo, tienes que perdonar a esas personas. ¿Sí? Así es de que, sí, debemos de perdonar todo corazón. Amén. Esa es la actitud del Señor Jesús. Solo así podremos demandar que nos perdonen. Demandar que nos perdone el Señor, porque hemos perdonado. No libres para pedir al Señor. Mira, yo perdoné. Y tu palabra dice que tú también, que si yo perdono, tú me perdonas también. Amén. Volviendo al relato de Mateo 18, del siervo malvado, cuando éste echó a la cárcel a su consiervo, el rey envió verdugos, funcionarios de justicia, que ejecutan la pena de muerte para que pagara todo lo que debía. Solo al perdonar obtendremos sanidad en nuestro interior. Al desatar a la persona, Dios quita el dolor de la herida. Muy bien. Solo al perdonar obtendremos sanidad en nuestro interior. Al desatar a la persona, Dios quita el dolor de la herida. Así es. Esas son cargas muy fuertes, hermano. Ni con su mujer, ni vendiendo a su mujer, ni a sus hijos, ni lo que tenía podía pagarle ese dinero. Así es. Y luego cuando le vean poquito, él sí quería exigir. Otro de los beneficios al practicar el perdón lo son que nuestras oraciones serán oídas. Qué tremendo. Vamos a ver. Marcos 11:25. Marcos 11:25. Amén. ¿Qué dice ahí? Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Qué dijimos? Por 11:25. 11:25. Porque si vosotros no perdonamos, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Pero en los cielos no les perdonará sus pecados. Y si no perdona a Dios los pecados, ¿a dónde vamos a ir? Al infierno. Al infierno. Si no perdonamos los pecados. Sí. Aleluya. Entonces, los beneficios al practicar el perdón lo son que nuestras oraciones serán oídas. Amén. Nos perdonarán, lo que decimos Lucas 6:37. Podemos expresar amor. Lucas 7:47. Lucas 7:47. Amén. ¿Qué dice ahí? Pero por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Vamos a empezar desde el verso 36. Desde el 36, Sí. ok. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería ¿Qué clase de mujer? quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuáles de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves, mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha ungido con sus cabellos. No me diste beso, mas esta
Desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Aleluya. Qué tremendo es esto, hermano. Esta versión está realmente tremenda. Dice, nos perdonarán, dice el Señor. Al que mucho ama, mucho se le perdona. Podemos expresar amor al perdonar, hermano. Cuando perdonas tú, estás mostrando amor por aquella persona, ¿sí? Que necesita que tú la perdones, ¿sí? ¿Qué puede decir 7:47 de Lucas? Sí. Es el mismo, sí, perdón, es ese, sí. Salmo 32, 1:5. Ahora, el pedir perdón también sana. Capítulo 32, Amén. Salmo, sí, 1-5. 1-5. Sí. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi vendor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aleluya. Es esta versión, hermano. Qué felicidad la de aquellos cuya culpa ha sido perdonada. Qué gozo hay cuando los pecados son borrados. Qué alivio tienen los que han confesado sus pecados y a quienes Dios ha borrado su registro de delincuencia. Hubo un tiempo en que yo rehusaba reconocer los pecados, lo pecador que era, pero mi falsedad me torturaba y llenaba mis días de frustración. Día y noche su mano pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporaba como agua en el día de sol. Pero un día reconocí ante ti todos mis pecados y no traté de ocultarlos más. Dije para mí, se los voy a confesar al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa se esfumó. Y tú me perdonaste y toda mi culpa se esfumó. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El no comprender y recibir el perdón de Dios, así como el no ofrecer amor incondicional o perdón a otra persona, son dos causas principales de sufrimiento. Muchos, como el siervo de la parábola, no entendemos el perdón. El siervo malvado pensaba que todavía era deudor del Señor y que debía trabajar más tiempo hasta reunir la suma que debía. El no comprender que la deuda ha sido cancelada hace que los tormentos del resentimiento, la culpa, la ansiedad, etcétera, carguen a la persona. ¿Cuántos estamos luchando por creer que tenemos una deuda que pagar o cobrar? Unos porque cometieron y otros porque fueron víctimas de algo desagradable. Nos podemos acercar al trono de la gracia, en donde está sentado un Dios justo que se compadece de cada uno, pues es misericordioso. Pero así como recibimos el perdón de Dios para poder perdonar a otro, primeramente debemos perdonarnos a nosotros mismos. La ira y el resentimiento contra uno mismo son tan perjudiciales como cuando van dirigidos a otras personas. Hay personas que pecan y piensan que su pecado es tan grande que Dios no lo puede perdonar. Pero están en un error. Dios es más grande que todos los pecados. Pero también tiene que quitarse de ti este sentimiento de culpa. Si Dios te perdonó, ¿por qué tú no te perdonas a ti mismo? ¿Sí? Veamos esto que quisiera que se lo llevaran no solamente oídos, sino que lo llevaran registrado. Si no se lo voy a leer, después lo voy a poner en la pantalla. ¿Sí? Se llama el tema, la falta del perdón. La falta del perdón es un veneno que tomamos a diario a gotas, pero que finalmente nos termina envenenando. Muchas veces pensamos que el perdón es un regalo para el otro, sin darnos cuenta que los únicos beneficiados somos nosotros mismos. El perdón es una expresión de amor. El perdón nos libera de ataduras que nos amargan el alma y enferma el cuerpo.
No significa que estés de acuerdo con lo que pasó, ni que lo apruebes. Perdonar no significa dejar de darle importancia a lo que sucedió, ni darle razón a alguien que te lastimó. Simplemente significa dejar de lado aquellos pensamientos negativos que nos causaron dolor o enojo. El perdón en la aceptación de lo que pasó. La falta de perdón te ata a las personas con el resentimiento, te tiene encadenado. La falta de perdón es el veneno más destructivo para el espíritu, ya que neutraliza los recursos emocionales que tienes. El perdón es una declaración que puedes y debes renovar a diario. Muchas veces la persona más importante a la que tienes que perdonar es a ti mismo, por todas las cosas que no fueran de la manera en que pensabas. La declaración del perdón es la clave para liberarte. Pregunta, 2 preguntas. ¿Con qué personas estás resentido? ¿A quién no puedes perdonar? Perdona para que puedas ser perdonado. Recuerda que con la vara que mides serás medido. Alivia tu carga y estarás más libre para moverte hacia tus objetivos. Léalo. Sí, ahí queda. Para que lo saquen y reflexionen en ese acto de perdonar. Pero así como recibimos el perdón de Dios para poder perdonar a otro, primeramente debemos perdonarnos a nosotros mismos. La ira y el resentimiento contra uno mismo son tan perjudiciales como cuando van dirigidos a otras personas. Concluimos que solo el perdón puede desatar del pasado. La falta del perdón da derecho al enemigo. La falta de perdón da derechos al enemigo. El enemigo tiene autoridad sobre ti para afligirte con enfermedades, con alta y baja presión, muchos tipos de enfermedades. Por eso trae rencor, odio, resentimiento, amargura, soledad, por la falta de perdón. Entonces, quítale el derecho al enemigo sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre tu organismo. Así como hemos sido puestos en libertad sin deudas al recibir el perdón de Dios, hagamos lo mismo con nuestros semejantes. Romanos 13:8. Vamos a grabar. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarán, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahí está. Bien. Quiero leérselos en esta versión, hermano. Dice ahí: paga las deudas, excepto las deudas de amor hacia otros, pues estas nunca se terminan de pagar. Al amarlos estarás obedeciendo la ley de Dios y satisfaciendo sus demandas, porque si amas a tu prójimo como a ti mismo, jamás sentirás deseos de perjudicarlo, de engañarlo, matarlo, ni robarle. Jamás pecarás con su esposa, ni desearás lo que le pertenece. No harás contra él nada que los 10 mandamientos prohíban, porque todos se resumen en uno solo: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
El amor no hace mal a nadie y por lo tanto satisface las demandas de Dios. Es la única ley que necesitamos. Tenemos que vivir como Dios manda. Por otro motivo, sabemos que se está haciendo tarde. El tiempo vuela. Despertemos. El regreso del Señor está más cerca ahora que cuando creímos en Él. La noche ya se extingue. El día de su regreso despuntará pronto. Dejemos de actuar en las tinieblas y vistámonos las armas del bien, como corresponde a quienes viven a la luz del día. Seamos siempre decentes y honrados, para que nadie pueda criticarnos. No gastemos el tiempo en fiestas exageradas, borracheras, adulterios, sensualidad, pleitos ni envidias. Pidámosle a Jesucristo que nos ayude a vivir como debemos y no tramemos complacernos con impiedades. Dios le bendiga.